as the night's gonna get. Postal de la zona rural de Firmat, comenzamos esta edición de Mesa Redonda de Debate. Bienvenidos, ¿cómo están? Mariano Guerrero, es un placer como siempre. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más en la señal de TDC para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para poder ahondar en temas de interés, en temas que a veces no tienen que ver con la primera plana, pero tienen que ver con lo importante, y en otros casos sí tienen que ver con la primera plana y con las cuestiones que tenemos y necesitamos abordar y dialogar. Bueno, en una semana cargada de información, como siempre en el sur santafesino, quizás a nivel regional, una de las noticias tiene que ver con el inicio formal del juicio por la mega estafa inmobiliaria. Estamos hablando de una asociación ilícita que fue investigada. Ya 13 de los miembros aceptaron la culpabilidad en el marco de juicios abreviados y 3 están siendo juzgados en la actualidad. Está acusado Antonio Di Benedetto como líder de la asociación ilícita. Recuerdan que estuvo en algunas oportunidades aquí en Mesa Redonda de Debate. Fue el abogado de la familia Fraticelli, ¿no? ¿Se acuerdan? La familia de Rufino, cuando murió la niña, la hija familiar, que todavía quedó un manto de dudas sobre los hechos. Bueno, él está acusado como líder de una asociación ilícita que se quedó con campos, con viviendas, con terrenos, en lo que se conoce de alguna manera como la estafa más grande de la historia de la provincia de Santa Fe. Hablamos de más de 5.000 millones de pesos a esta altura. 16 años de prisión pidió el fiscal Matías Merlo para Antonio Di Benedetto, 12 años para un gestor y 6 por un comerciante venadense. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Son casi 80 testigos que van a pasar hasta el 3 de junio, el día que se cierra el juicio, y después conoceremos la sentencia y el veredicto del tribunal encabezado por Leandro Martín. Pero sí, ¿le parece, Mariano Carrera? Vamos con la primera invitada del programa. Le vamos a dar la bienvenida a la diputada provincial Claudia Balaguer, que nos está visitando justamente aquí en los estudios de TDC. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por invitarme a estos estudios tan lindos. Bueno, recorriendo la región, visitando algunas instituciones educativas, que recordemos, Claudia fue ministra de Educación durante el gobierno del Frente Progresista, y digamos, más allá de que en diputados se abordan diferentes temas, siempre tu mirada está más centrada en este tema. Sí, bueno, de hecho, hasta ahora presidí la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, y bueno, precisamente la semana próxima vamos a reelegir autoridades de todas las comisiones, así que vamos a ver si continuamos con esa tarea. Pero siempre fue uno de los temas que abordé: ciencia y tecnología, educación, niñez, adolescencia. Bueno, fueron siempre los temas que más me motivaron a trabajar. Y en este caso, bueno, recorriendo escuelas, dialogando también por un proyecto que tiene la Cámara de Diputados que busca acercar a los adolescentes a lo que es la labor legislativa, a lo que representa el poder legislativo. Sí, la verdad que es un programa muy motivador para los chicos de 3º a 5º año de las secundarias, ¿no? Y allí se trabaja diputados por un día, o sea, los chicos están ahí, se sientan en una banca, piensan con anterioridad uno o varios proyectos dentro de la escuela que pueden tener cualquier temática vinculada a la región, vinculada a la ciudad o vinculada a cualquiera de los temas que ellos los motive. Tuve esta mañana en la Escuela de los Quirquinchos que, bueno, quieren seguir impulsando el tema de la ESI, por ejemplo, en las escuelas. Me pareció muy interesante que aborden esa temática, y bueno, vamos a estar en Chabás, en Los Molinos. Son varias escuelas de la zona que hemos convocado. Cada diputado convoca las escuelas que le interese que participen, así que yo me aboqué un poco a esta zona y vamos a llevar 50 chicos que, bueno, además de pasar un lindo día en la ciudad de Santa Fe, van a vivir la experiencia en carne propia de poder debatir, argumentar, llevar un proyecto, analizarlo, discutirlo y finalmente votarlo. Claro, nosotros cuando éramos más jóvenes, recuerdo
íbamos a Santa Fe Capital, visitábamos la Cámara de Diputados, nos explicaban cómo funcionaba el poder legislativo de la provincia de Santa Fe y ahí terminaba la historia. Digo, esto es otro mecanismo más profundo, más participativo, engancha más a los pibes. Claro, los chicos son protagonistas, que es la discusión y el debate de la educación hoy en general, ¿no? Cuando los chicos por ahí se aburren en la secundaria, abandonan, hay, bueno, serios problemas en la escuela secundarias, y yo creo que uno de los motivos es esto, que no los hacemos protagonistas de su historia y de su aprendizaje. Y cuando ellos sienten eso, ya ahora estaban pensando los proyectos que iban a llevar y cómo los iban a argumentar, cómo los iban a redactar. Bueno, qué diferencia con una visita formal y nada más que eso, ¿no? Claro. Y pueden surgir cosas interesantes. Recuerdo en algunos años que hasta los propios diputados tomaron proyectos que habían presentado los chicos en este mecanismo. Exactamente, los chicos llevan cosas interesantes, incluso que representan algunas localidades y se pueden tomar, impulsar. Hoy les comentaba brevemente, se pueden hacer pedidos de informe al Ejecutivo de por qué algo está funcionando de tal manera o no está funcionando. Se pueden llevar propuestas, se pueden redactar, por supuesto, hasta leyes, que es el máximo nivel de lo que ellos pueden proponer. Y de hecho están muy enganchados con la ley de ESI, así que va a estar interesante, creo que va a ser una movida interesante. ¿Se está aplicando en todo el territorio santafesino, en toda la geografía, en todas las escuelas, la ley de educación sexual integral, o todavía tiene resquemores ciertos sectores sociales? Todavía hay dificultades, hay docentes que tienen temores. Los propios docentes, digamos, también, ni siquiera hablamos de los padres. Sí, hay docentes que tienen temores a que los padres hagan alguna contrapropuesta. Hay, por supuesto, motivaciones religiosas, sectores religiosos que no aceptan que se trabaje la ESI en las escuelas. Hay presiones de algunos sectores de poder, hay que decirlo también, es un tema que afecta a algunos sectores de poder. ¿En qué sentido consideras que lo afectan, Claudia? Porque de alguna manera lo de la ESI es un paradigma diferente, es una mirada distinta de la sociedad, ¿no? Tiene la mirada del género, por ejemplo, tiene la mirada de evitar los abusos, de evitar los femicidios, de evitar las violencias, y eso en cierta forma es contracultural a lo que estamos viviendo ahora. Lamentablemente, es lo que vemos todos los días en canales como el de ustedes, que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, que se trabaje la ESI en las escuelas tiene una mirada contracultural que afecta a algunos sectores. Y no nos olvidemos tampoco que hay en ciertos sectores evangelistas esta inquietud por el poder que llevó a tener listas en distintos lugares, que llevó a Bolsonaro al poder en Brasil, o sea... Con diputados en Santa Fe, digamos. Diputados en Santa Fe, listas de diputados en Santa Fe, o sea, es una mirada interesante la de que sea la juventud la que impulse estas cosas. Y en los lugares que se aplica ya tiene que pasar bastante tiempo para percibir si algo va cambiando o no. De movida, uno como periodista ha accedido a información de que hubo muchas denuncias, por ejemplo, ¿no? Que hubo chicos que pudieron romper ciertas barreras y contar cuestiones que pasaban en algunos casos intrafamiliar, ¿no? O saber que cosas que pasaban intrafamiliar no estaban bien, porque pensaban que estaban bien, digamos. Exactamente. La verdad que no hace falta que transcurra ningún tiempo. Cuando se empieza a hablar del tema, los chicos, los niños, las niñas empiezan realmente a contar lo que pasa, a contar su experiencia, a asimilar, por supuesto, todo el conocimiento que se les brinda a través de las formaciones docentes y a transformar esas violencias y esas discusiones en otra cosa. Lo hacen a través de escritos propios, de material audiovisual. Nosotros trabajamos mucho en su momento material audiovisual que producían los propios chicos, que obviamente es una forma de comunicación mucho más amena para ellos, claro. y realmente es transformador. Hoy lamentablemente todo eso no se está haciendo en la provincia, o sea, el impulso que tenía el Ministerio de Educación en su momento para que esto se trabaje con especialistas, con financiamiento, con llegada, bueno, hubo 2 años y medio de parate total. Esperemos que ahora que está la presencialidad nuevamente en las escuelas, esto se reactive y se reactive con mucha fuerza. ¿Está relacionado con la pandemia esa ausencia del gobierno o está relacionado con una nueva mirada del Ministerio de Educación?
La verdad no lo sabemos, hasta que no vuelva a activarse todo el trabajo que venían haciendo los equipos de ESI, no sabemos si hay una intencionalidad o si fue la pandemia realmente la que paralizó el tema. Claro. ¿Qué análisis haces de la gestión? Hablamos de un escenario que ha sido complicado, que ha sido atípico, pero que, bueno, de todas maneras me parece tenés las herramientas necesarias para poder hacer un análisis de la gestión en materia educativa. Hasta aquí, digamos, ¿qué te parece? ¿Qué podés destacar como positivo y qué cosas te parece que también que no están funcionando acorde a lo que crees vos debería ser una gestión en materia de educación? Yo creo que faltaron políticas públicas. Faltó una capacidad de reacción rápida en pandemia. Y hablo del gobierno nacional y del gobierno provincial, ¿no? Una cosa muy simple, distribuir computadoras, que era algo que ya se había hecho en otras épocas y que era indispensable en pandemia porque muchos docentes y muchísimos estudiantes no tenían acceso, hubiera sido una política interesante. Apoyar a los docentes para trabajar en la virtualidad fue dificilísimo para los docentes, realmente fue todo un tema poder llegar a cada estudiante. Y bueno, ahí faltó el apoyo también del Ministerio de Educación. Me parece que faltó capacidad de reacción, faltaron políticas públicas muy focalizadas a lo que estaba pasando y lamentablemente hoy vemos consecuencias. Vemos chicos que no están alfabetizados y ya están en los últimos grados de primaria, vemos el abandono en la secundaria, vemos un montón de problemáticas que quizá con políticas más activas se hubieran evitado. Mucho se ha hablado desde hace un tiempo, ¿no? Y de algún modo ha sido la mirada del Estado, que los chicos tienen que estar en la escuela y de algún modo, de una u otra manera, uno siente que eso más o menos se va logrando, pero lo que uno también observa cuando puede acercarse a las escuelas es que están ahí, pero a veces no se sabe bien para qué están o cómo se busca incentivarlos o cómo se busca que los chicos puedan aprender, puedan progresar. Digo, es como que se dio un paso o se da un paso en decir, bueno, los chicos en la escuela sí, pero ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿De qué manera? Digamos, ¿cómo se hace para que se integren, no? Esta discusión si es incluir, si es integrar, o sea, que los chicos sean partícipes, porque a veces de afuera está, digamos, el primer paso se cumple, pero ¿qué pasa con los otros pasos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se buscan alternativas? Sí, la verdad que hay que hacer cambios bastante profundos en algunos temas, ¿no? Que creo que si aprendimos algo de la pandemia es que hay formas de combinar virtualidad con presencialidad, que hay forma de manejar los tiempos, los espacios, más acordes a las necesidades, sobre todo el secundario, ¿no? Yo me focalizo mucho porque creo que ahí está el problema central. Hay que cambiar muchas cosas, se está trabajando a nivel nacional de empezar a diseñar una secundaria por proyectos, de empezar a trabajar la interdisciplina y no el conocimiento tan fragmentado. Nosotros impulsamos muy fuertemente también lo que es el aprendizaje por proyectos sociocomunitarios, o sea, el chico muy vinculado a lo que pasa en su localidad, en su región, proponer proyectos de transformación de las cosas que le preocupan y a partir de ahí ir a los conocimientos básicos. Son muchas cosas que se están discutiendo hoy en educación y que obviamente Argentina no puede quedar atrás porque son cambios profundos e indispensables para que los chicos sigan escolarizados. ¿Hay un modelo a seguir hoy en día en Sudamérica, por ejemplo, a nivel educativo? Yo creo que no, yo creo que a veces es difícil extrapolar un modelo a otro lugar, ¿no? Pero las evaluaciones internacionales, los investigadores de ciencias de la educación, bueno, hay un libro muy interesante del año pasado de Axel Rivas, donde muestra que, por ejemplo, en Brasil, Pernambuco es un modelo interesante. Uno de los estados más pobres, o sea que uno pensaría no tiene las condiciones. Claro. Y sin embargo, con una transformación del modelo educativo logró inclusión y calidad educativa simultáneamente, que es el problema del que hablábamos recién, ¿no? ¿Por dónde pasó el punto principal, digamos, de esa transformación? Por este tipo de cosas que hablábamos, el aprendizaje por proyectos, la participación de los chicos, el involucramiento, no decir, bueno, están obligados a estudiar todo el conocimiento fragmentado en materia, sino que es cruzado, es interdisciplinario. Todas estas cosas que yo mencioné un poco se dieron ahí en Pernambuco, además de escolaridad prolongada en el día, no 4 horas. Claro.
doble escolaridad, escolaridad ampliada, 6 horas, 7 horas, bueno, que llevaron realmente a una transformación importante. Claro. Claudia, tenemos que preguntarte también por cuestiones políticas, digamos, el escenario político partidario está muy dinámico, sabemos que la gente está en otras cuestiones, tiene otros problemas, otras necesidades, pero también sabemos que se está pensando y se está proyectando en encuentros, en alianzas, en frentes políticos para las elecciones del próximo año, donde se van a definir los poderes ejecutivos que, bueno, generan obviamente la mayor atención y la mayor importancia. Hubo una reunión importante hace algunos días en la ciudad de Santa Fe, donde el socialismo trató de definir algunas pautas básicas a seguir en este futuro inmediato. ¿Qué sacás en limpio de ese encuentro? ¿Qué te parece lo más importante que ustedes tienen de acá a fin de año? Bueno, fue un congreso provincial realmente muy importante, porque por un lado se transformó la carta orgánica de nuestro partido en la provincia de Santa Fe, generando más instancias participativas en los departamentos, en los centros socialistas, en cada una de las regiones de la provincia, dándole más la voz a los afiliados, ¿no? Que nos parecía que por ahí no había tantas instancias para que llegara con más fuerza la voz de los afiliados, de los simpatizantes, de las personas que creen que el socialismo sigue siendo una alternativa tan válida como lo fue hace 12 años. Creo que eso es importante. La mirada del feminismo, la paridad en la Carta Orgánica también fue una transformación muy importante. Reconocer a las juventudes como espacios orgánicos de participación, las juventudes en general y la juventud universitaria en particular, que siempre fue un motor para el Partido Socialista como para tantos otros partidos políticos. Y bueno, creo que todas esas transformaciones nos volvieron a impulsar, ¿no? A decir, bueno, estamos presentes, tenemos propuestas, tenemos ideas. Se habló también de la reforma de la Constitución de Santa Fe, uno de los proyectos legislativos más importantes que quedan en este periodo. Y se trabajó con mucha coherencia y no solo recordando lo que hizo el Frente en 12 años, que es, por supuesto, es importante porque yo reconozco que la gente no se lo olvida, recorriendo escuelas, hablando con docentes, la verdad que hay muchas cosas que no se han olvidado de todo ese trabajo del Frente Progresista, pero a su vez proyectando el futuro. Hoy nos parece clave proyectar un futuro para Santa Fe porque no está nada sencillo hoy vivir en algunas ciudades de Santa Fe, la cuestión económica, la problemática de los productores, hay mucha problemática, por supuesto las problemáticas nacionales, ¿no? La inflación, lo que hoy ve todos los días la gente como algo que le preocupa. Los partidos políticos nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Y cómo se ven, digamos, en el marco de otro frente para el año 2023? Bueno, en su momento un sector del radicalismo se fue con el PRO, en su momento, más que nada era José Corral, Barletta en su momento, ahora gran parte del radicalismo se fue en este nuevo espacio donde en un principio quieren sumar al socialismo, hay socialistas que parece que se suman, socialistas que no. ¿Cuál tiene que ser el rol del socialismo en este contexto, digamos? A mí me parece que el rol del socialismo es impulsar el progresismo. La verdad que hoy tenemos un gobierno de derecha en la provincia de Santa Fe que no hace lo que debería hacer con el Estado, que no invierte como debería invertir a nivel estatal y eso es claramente un sesgo de derecha. Entonces la oposición, como siempre lo ha hecho, tiene que tener un sesgo progresista y en este sentido hemos demostrado la cantidad de cosas que hemos hecho y creo que tenemos que seguir en ese camino. Se podrá llamar Frente Progresista, se podrá llamar de otra manera, pero acá lo importante son las ideas y los planes de gobierno. Pero quizás, digo, ciertos sectores del PRO o hasta ciertos sectores del radicalismo están más cerca de Perotti, ideológicamente hablando, que del socialismo, digamos. Bueno, esa es la contradicción que tiene el radicalismo. Para mí esa es la contradicción central que tienen los partidos que piensan en un frente con el PRO. Sería repetir el esquema de Perotti, en ideas, en propuestas y en proyectos de gobierno. Yo creo que en ese sentido hay que ser claro. Nuestro proyecto siempre fue progresista, fuimos coherentes a lo largo de la historia, demostramos que podemos gobernar,
que podemos hacerlo con honestidad, con propuestas y transformando la vida de los santafesinos y las santafesinas. Entonces no tiene sentido generar algo diferente a lo que ya probó dar resultados. Cuando se habla de esto, de pensar un frente, ¿el PRO es un límite para el socialismo? Digamos, ¿eso está acordado? No, eso está en debate. Porque hay frentes, porque estamos viendo que el socialismo, ya hay ciudades donde, por ejemplo, Venado Tuerto, para ser muy concreto, donde ha ido a una elección con la UCR y con el PRO. Eso ya pasó. Sí, no fue exactamente una alianza, había otra línea del PRO que trabajó en otro sentido, ¿no? Había una incorporación de una persona con una afiliación al partido político. Yo creo que hay muchas alternativas y se van viendo distintos esquemas y distintas propuestas. Lo que no puede cambiar es la idea, la ideología y la esencia del gobierno que se va a llevar adelante. Para mí, ahí está la cosa. Y por supuesto los partidos de derecha, como el PRO, bueno, ahora la ultraderecha de Milei, están en las antípodas del socialismo. Yo en esto quiero ser muy clara desde mi espacio político, que dentro del socialismo se llama bases. Para mí ese tipo de propuestas están en las antípodas de lo que viene proponiendo y haciendo el socialismo. Después hay esquemas de alianzas que son a veces rarísimos, porque también dependen de cada localidad, dependen de los actores de cada localidad y de las propuestas que se desarrollen allí. Pero en el marco de un frente provincial me parece que hay que ser claros. Claudia, gracias por visitarnos, muy amable. Gracias a ustedes. Claudia Balague, diputada provincial, ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Demos una pausa comercial y en minutos seguimos con más. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bajate la app BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Estás más tiempo conectado? Los estafadores también. Si vas a realizar una compra utilizando Billetera Santa Fe, cuida tus datos personales. No compartas ni tu usuario ni contraseña y que nadie más manipule tu teléfono. Frente a estafas y fraudes, comunícate a Defensa del Consumidor por teléfono al 0800-555-6768. Descargate la guía de recomendaciones ante estafas y fraudes en www.santafe.gov.ar. Tus datos son muy valiosos. No los compartas. Santa Fe Provincia. Desde el gobierno de la ciudad, seguimos colaborando con la prevención. Sumamos 2 nuevas unidades para la patrulla urbana, 4 móviles con nuevos dispositivos de luces. Recorren Firmat en horarios nocturnos, con más vehículos y con una nueva segmentación de la ciudad. Aumentamos la frecuencia de los recorridos por las calles y barrios. Juntos es más prevención. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Buenos días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene, usa cubreboca, respeta las distancias
Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate. La semana pasada estuvo invitado, no alcanzó a estar con nosotros, producto de lo que contábamos al aire en un accidente de tránsito que mantuvo cortada una de las principales rutas provinciales de Santa Fe por 6 horas. No, 8 horas. De las 3 y pico de la tarde fue el accidente, se abrió un poquito, después entre grúa y todo, 11 de la noche habilitó. Así que fue una odisea para muchos que teníamos que andar por el sur santafesino. Hablo de Sebastián Roma, concejal venadense. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, sí. Buenas tardes. Bueno, y hay un tema que se instaló nuevamente en la agenda periodística de Venado Tuerto que tiene que ver con el descanso dominical para los trabajadores de supermercado. Lo están planteando los trabajadores. Fuiste quien, digamos, de alguna manera llevó la voz al Consejo Municipal y han tenido algunas reuniones en este último tiempo. Ayer puntualmente la última. Sí, efectivamente. Es un tema que, recordemos, en la ciudad de Venado Tuerto y en muchas localidades se dio este debate hace alrededor de unos 8 años más o menos. En Venado se aprobó por unanimidad una ordenanza que habilitó el descanso dominical después de mucho debate, pero después una empresa particular de capitales extranjeros interpuso un amparo que la Corte Suprema Provincial le hizo lugar y hizo un fallo dándole la razón, digamos, habilitando a que un municipio no puede, digamos, condicionar la posibilidad de trabajar o no de una empresa. Entonces, frente a eso, se tuvo el temor de que pudiera haber algún tipo de acción legal contra el municipio y se dio marcha atrás. Se derogó la ordenanza del descanso dominical. Sin embargo, hay experiencias en otras localidades como Rafaela que a través de consensos han logrado sostener vigente esa ordenanza. De hecho, en Rafaela hoy, los días domingos, los supermercados de grandes superficies no abren, ¿sí? Eso tiene, por supuesto, un beneficio secundario para los negocios de cercanía, que por supuesto reciben ese caudal de gente que, no sé, se olvidó de comprar algo y tiene que ir y puede recurrir perfectamente a una despensa o un almacén de barrio. Bueno, hoy estamos tratando de retomar eso porque el año pasado, no el otro, hubo un fallo de la Corte Suprema de la Nación dándole la razón a un municipio de la provincia de Córdoba, habilitando a que sí era posible poder trabajar y poder definir en la propia ciudad cuál podían ser las prioridades y no dejar solamente sujeto a la cuestión comercial el tema de la apertura o no. Hay algunos concejales de Venado que consideran que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a los trabajadores de los super de una ciudad cordobesa no es aplicable a Santa Fe, porque no tiene la misma autonomía un municipio de Santa Fe que uno de Córdoba. ¿Esto es así técnicamente? Sí, a ver, es cierto que no es aplicable tal cual, porque los fallos son, en términos jurídicos, los fallos son en relación a un caso, ¿no?, en particular, digamos, con lo cual la Corte define en torno a el caso del municipio de Arroyito. Pero sienta precedente, pero sienta un precedente. También es verdad que ese precedente a nosotros nos sirve para poder dar de vuelta el debate, pero sí también es verdad que hay un tema jurídico porque la autonomía de los municipios en la provincia de Santa Fe todavía no está habilitada por la Constitución, que es un tema que está en debate actualmente, digamos. De hecho se viene trabajando un poco en eso, en que es parte de lo que, digamos, la reforma constitucional podría generar, pero hoy no lo tenemos. Entonces hay un tema, por un lado está el debate que nos podemos dar para intentar consensuar con los empresarios y los trabajadores en la ciudad, y por el otro está el tema jurídico que no podemos desconocer, porque, digamos, sancionar una ordenanza a sabiendas de que nos puede traer un problema en términos jurídicos, bueno, es un tema que no podemos desconocer. Pero esto, me parece a mí, en mi opinión y de opinión de nuestro bloque y de algunos concejales, no impide que no podamos retomarle el debate y generar una discusión en torno a también qué ciudad queremos, cómo queremos
que transiten los y las venadenses los días domingo, sobre todo en este tipo de comercios que está visto y está probado que el día domingo no tiene una gran afluencia de gente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que estamos charlando. Además, para un trabajador o una trabajadora del supermercado, que te den un franco el martes, claro, cuando vos querés tener una reunión familiar, en realidad los pibes están en la escuela, tu mujer o tu marido están trabajando, vos te quedás solo en tu casa, o sea, es así. Sin sentido, digamos. Impulsa la desunión familiar, digamos, ¿no? Tal cual, por eso digo que ahí es donde, como concejales, nosotros podemos plantear un poco eso que tiene que ver también con qué ciudad queremos, con qué lugar le queremos dar a la familia. Hoy lo que te cuentan muchos de los trabajadores y las trabajadoras es, mira, el día domingo es el día en que mi esposo, mi mujer, mis hijos ni van a la escuela, ni van a trabajar y yo no estoy. Entonces, esto, ¿no? Y esto te lo cuenta gente que a lo mejor hace 20 años que está en esa situación, claro, y no transitó por un montón de etapas lindas que le hubiera gustado estar durante el día, el único día que al menos sabemos todos que está pensado para el descanso. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que trabajar en una ciudad que todavía tiene margen para poder debatir estas cosas. Así que bueno, es parte de lo que vamos a tratar de impulsar. Cuando pensás en los acuerdos, pensás en la posibilidad de que los empresarios estén también dispuestos a escuchar, dispuestos a rever, digamos, estas prácticas. Yo creo que sí, que el sector empresarial está dispuesto. Lo hemos hablado con el Centro Comercial Industrial y ellos lo han conversado. Por supuesto que hay alguna preocupación respecto del momento, ¿no? Que hoy nuestro país está atravesando una situación compleja y bueno, hay algún resquemor en ese sentido. Pero también es cierto que el último 1 de mayo, por ejemplo, cayó domingo, no se abrió y los trabajadores lo que nos contaban es que en realidad se trabajó mucho, hasta un 50% más el día sábado, pero la gente se anticipó sabiendo eso, claro, se organizó y vendieron mucho más el día sábado, que compensa lo que después se vendía el domingo. Y esto es lo que pasó en la experiencia anterior. Entonces, la verdad que el argumento económico es un argumento que puede ser debatible. Yo creo que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Lo más complicado para nosotros es en realidad las empresas instaladas en Venado Tuerto de capitales internacionales, extranjeros, claro, que ahí no tenemos a un interlocutor, claro, que viva en la ciudad, que pueda compartir algo de lo que nos pasa a los y las venadenses en este sur santafesino. Bueno, ahí es donde se hace un poquito más complicado la posibilidad de ese consenso. Sí podemos pensar la posibilidad de regular el tema del horario, que esa es la otra alternativa que tenemos. Vos decís el medio descanso. Estuve hablando con trabajadores de súper y como que dicen, y cerramos la 1:30 con el medio descanso, hasta las 2 y pico no podemos salir, llegamos a las 3 para almorzar a casa, perdimos el día. Eso es lo que ellos plantean. Por eso lo que nosotros dijimos es, bueno, digamos, ¿vamos a todo o nada? ¿O vamos a tratar de pensar si es posible algo intermedio? Después, creo que allí estará en lo que se pueda tratar de trabajar, sí, en esa búsqueda de consenso, claro, que vamos a tratar de pensar. En Francia, por ejemplo, de donde es la empresa Carrefour, sí, que es la principal que plantea todos los litigios legales acá en la Argentina, abren el primer domingo del mes, del mes, cuando la gente cobró el salario, el resto de domingos cerrados, digamos. Y lo hacen en su lugar de origen, en Francia, digo. Es una alternativa también, digo. Sí, es un argumento. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos con esto es que no hay una ley nacional, claro, que ampare lo que después un municipio puede hacer. Claro. Entonces me parece que eso es un problema porque nos complica toda la operatoria legislativa local. Creo que ese es un argumento, yo lo investigué y también lo vi, pero bueno, no hay un Don Carrefour para charlar esto, digamos, sí, ¿no? Roberto Carrefour, exactamente. Y esa es la parte que por ahí a veces nos complica un poco y bueno, claramente tienen un equipo de asesores legales que son muy fuertes y que de hecho lo han hecho en un montón de municipios, ¿no? Que han jugado con esa posibilidad de interponer recursos y bueno, generan una situación complicada, digamos, ¿no? Se van a reunir la semana que viene, ¿cuándo? Con los dueños de Súper y por el lado dueño y gerente, como decías vos. Sí, la idea es tratar de que junto con el Centro Comercial Industrial articular una serie de reuniones. La idea es tener, si puede ser la semana que viene, tenemos ahí el miércoles 18 que justo nos toca sesionar con toda la jornada de censo. Así que probablemente lo hagamos el jueves, así que vamos a tratar de ver si podemos reunirnos la semana que viene o la otra y con el sector empresarial, que es la otra parte que nos interesa. Así que bueno, en eso esa es la agenda un poco que se viene para empezar a definir y después lo otro es tratar de charlar con alguien, con algún constitucionalista, con alguien que nos permita
pensar opciones que se Seguro. nos puedan presentar en términos jurídicos para no generar un problema en el municipio, ¿no? También sirve el tema instalado en la agenda periodística y política de la ciudad, porque van surgiendo otras problemáticas, ¿no? Y sale a la luz que solamente una empresa de Venado Tuerto paga el domingo doble como corresponde, digamos. El resto no le paga doble a los trabajadores. Laburan el domingo, laburan como día común, como día normal, digamos. Sí, y si bien uno podría decir, ellos aclaran, no es un tema económico, es decir, a nosotros no es que porque nos paguen el doble Seguro. lo vamos a aceptar. También es cierto que en el mientras tanto hay supermercados que no están cumpliendo con la ley, digamos, ¿no? Porque corresponde Carrefour cumple nada más. Solamente. El único, el resto ninguno. Entonces, algunos pagan un poquito más, le hacen... Sí, la simple, no sé cómo que le llaman. Pero no con el pago doble como corresponde. Bueno, eso es parte de las cosas que van planteando también y es lo que nosotros vamos a también a elevar a la Secretaría de Trabajo para también empezar a darle intervención, ¿no? Como siempre, estos debates, lo interesante es que movilizan, obviamente que hay gente que va a estar a favor, gente en contra. En la última sesión, de hecho, nosotros tuvimos ahí algunos cruces entre los concejales, porque cada uno va teniendo su posición y también cada uno representa parte digamos, del conjunto de la gente que de algún modo comparte ciertos valores ideológicos, entonces también ahí aparece un contrapunto. Bueno, eso es parte de lo que seguramente aparecerá, pero es nuestro trabajo, dar estos debates. Y en esas miradas encontradas, ¿cómo te imaginas la votación? ¿Cómo parece que pinta la cosa? Yo creo que, por supuesto, con la conformación que tiene el Consejo en Venado Tuerto, digamos, la definición estará dada fundamentalmente con la posición del oficialismo, ¿no? Con lo que es el bloque primero Venado, que incluye, como sabemos, al radicalismo, al socialismo y al PRO. De manera que digamos, la balanza la va a desequilibrar seguramente ese frente. Nosotros, que somos 3 concejales en Hacemos Santa Fe en Venado Tuerto, más la banca de Ciudad Futura, estamos más cercanos a apoyar esta iniciativa y de hecho somos los que más movilizamos la posibilidad de tener este tipo de cosas. Así que bueno, el resto están viendo y están escuchando, seguramente viendo cuál es la posición que conviene tomar. También entiendo que hay que ser prudente y no necesariamente adelantar posiciones cuando todavía nos queda un camino por recorrer, Claro. pero bueno. Pero también digo, a lo que voy, Seba, está el conocimiento, porque no estamos ante algo nuevo. Sí, hubo 4 años, primero fue el medio descanso dominical y después el descanso completo. No pasó nada. No hubo despido en el supermercado y la gente, el venadense se acostumbró a que el domingo estaba cerrado el súper. Fueron varios años, además. Varios. La primera ordenanza empezó en el 2013. Fueron varios años y nada, ibas el sábado al súper. Y si no tenías las despensas de cercanía, como se dice, en el barrio, el domingo. Así que bueno, vamos a trabajar un poco en eso y esperemos que por lo menos sirva para trabajar, para dar un debate interesante. Yo siempre digo que tenemos el enorme desafío de que el Consejo tome temas que de verdad digamos, tengan que ver con lo que le pasa a la gente todos los días. Si no, la verdad que estamos como en un microclima que me parece que no corresponde. En tiempos muy difíciles me parece que la política no puede estar ajena a lo que le pasa todos los días y bueno, obviamente... y estas definiciones, aparte que tienen que ver con la proximidad, ¿no? Con lo que refiere a la dinámica de vida de los vecinos, también es donde ustedes como concejales definen posturas, digo, porque a veces parece que ya dentro de la política, digamos, no queda nada en referencia a las ideologías. Y en realidad hay algo de eso, como decías vos, digamos, en el momento de decir, bueno, ¿yo dónde me paro? ¿Me paro más cerca del empresariado o me paro más cerca de los trabajadores? Bueno, vos ahí estás definiendo una postura política que existe y que tiene que ser expuesta y blanqueada con la ciudadanía. Después la ciudadanía evaluará, ¿no? Pero es interesante también poder abordar estos temas para que eso quede claro de cara a la comunidad. Tal cual, me parece que esa es un poco también este tipo de debates son los que muestran también cómo cada uno se va parando desde qué lugar y a quienes uno busca representar, ¿no? Que por supuesto eso después hace que uno pueda mostrarse y decir, bueno, esto es lo que yo he hecho en mi labor legislativa. Y es parte de poder rendir cuenta de lo que uno ha trabajado con quienes fundamentalmente uno han apoyado y con los que no, pero que también uno en un cargo público tiene que poder dar cuenta de eso, ¿no? Y uno de lo que tiene que dar cuenta es de haber podido sostener un debate y haber sostenido una posición. Después puede haber gente que esté de acuerdo o no, pero digamos que en todo caso lo refrendará la gente con el voto. Pero mientras tanto sí me parece que es clave que uno pueda
en muchos aspectos jugársela, ¿no? Y decir, tomo posición en esto, pero con fundamento. Sebastián, perdón, quería consultarte algo que venimos charlando y abordando en este programa y que me parece, digamos, lo has mencionado en algún momento de la charla y de la entrevista, que tiene que ver con las autonomías. ¿Considerás que hay que avanzar de cara a las autonomías de municipios y comunas para poder resolver de otra manera temas como estos, donde, digamos, la legislación vigente te deja atado a un montón de cosas? Sí, a mí me parece que hay que avanzar y está el compromiso del gobernador Omar Perotti, me parece, para poder ir por ahí. Digamos, obviamente esto necesita de un consenso mucho más amplio. Creo que la Constitución de la provincia requiere revisiones de ciertos aspectos. Creo que la autonomía es un aspecto importante que tenemos que revisar. Me parece que hoy estamos avanzando hacia un mundo que requiere tener mayores herramientas locales para poder definir los temas respetando el arraigo, respetando la territorialidad, un montón de cuestiones que no podemos quedar siempre atados a esto, ¿no? A que haya una ley nacional, una ley provincial que ampare, porque si no estamos siempre sujetos a eso, ¿no? Al amparo, a la judicialización de lo que debería ser un debate político, ¿no? Y entonces, si no, pasa a ser un debate que termina definiéndose detrás de algún escritorio, digamos, de un fiscal, de un juez, y me parece que es un tema que debería darse la política, digamos, ¿no? Por supuesto que después siempre tiene que haber un marco legal que ampare, pero bueno, creo que tenemos que avanzar por ahí y ojalá podamos llegar al consenso necesario para poder hacer las reformas que hay que hacer. Sebastián, gracias por visitarnos. Gracias. Muy amable. Sebastián Roma, concejal de Venado Tuerto, en los estudios de TDC de Firmat en Mesa Redonda Debate. Pausa comercial y ya volvemos con más. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino, todo lo que das, llega. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Desde el gobierno de la ciudad seguimos colaborando con la prevención. Sumamos 2 nuevas unidades para la patrulla urbana. 4 móviles con nuevos dispositivos de luces. Recorren Firmat en horarios nocturnos, con más vehículos. Y con una nueva segmentación de la ciudad, aumentamos la frecuencia de los recorridos por las calles y barrios. Juntos es más prevención. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias.
Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Último bloque de Mesa Redonda Debate con invitado, Mariano. Exactamente, nos visita el diputado provincial Leandro Busato, que está recorriendo la región y obviamente también está presente aquí para poder analizar un poco no solo la vida legislativa, sino también qué está pasando en la provincia en materia política, bueno, cuáles son los desafíos de cara al Frente de Todos en estos 2 años que restan de gestión, ya sea en Santa Fe como en Nación. Bueno, de eso vamos a charlar un rato con Leandro. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por venir, muy bien. Bueno, gracias. Políticamente, que es lo que planteaba recién Mariano, el impacto de ciertas divisiones o divisiones importantes del Frente de Todos a nivel nacional, ¿también genera impacto aquí en la provincia con las distintas corrientes del PJ? Sí, uno trata de que eso no suceda. Deberíamos empezar reconociendo que es un momento incómodo, porque siempre las tensiones generan claramente incomodidad en función de que uno esperaba y tiene expectativa siempre de que los procesos de unidad, aún con diferencias, logren converger en síntesis rápidamente y que se traduzcan en situaciones que mejoren la gestión. Y estar discutiendo los posicionamientos sectoriales o individuales o los nombres propios en detrimento de la gestión y en detrimento de las cosas que realmente importan, de mínima te incomoda y te pone en un lugar donde la militancia se hace un poco más adversa. Pero nosotros hemos militado con felicidad y alegría, hemos militado con preocupación y con responsabilidad por volver a gobernar, y tendremos que asumir que en este momento la militancia es con algún nivel de incomodidad que en algún momento también se va a corregir en función de la necesidad de los argentinos y las argentinas, no en función de la vocación exclusiva de los dirigentes. Me parece que este es un momento en donde la política debería resolver sus tensiones y sus debates internos que son naturales, más pensando en el afuera que en el adentro. Así que yo creo que hay que aportar desde ese lugar y hablar mucho de los problemas de la gente y menos de las cuestiones de los dirigentes, digo, ¿no? ¿Y por qué pensás que no se da esto, de que no está la mirada centrada en los problemas de la gente? Que hoy en día, si vos te pones a charlar con el vecino, son un par, digo, macro. En algunas ciudades de la provincia de Santa Fe tiene que ver con la inseguridad, con el narcotráfico y el tema de inflación. No mucho más que eso. Sí, digo, yo son creo, los problemas principales, digamos. Yo creo que hay coincidencias básicas. Nadie puede negar que la Argentina macroeconómicamente se está acomodando, que hay un proceso incipiente de crecimiento y recuperación productiva, fundamentalmente en los sectores industriales. Que no hay distribución de la riqueza. Yo creo que se ha puesto mucho énfasis en el crecimiento y creo que hay que poner más énfasis en la distribución, digamos, ¿no? Me parece que son 2 etapas. Yo no creo en la teoría del derrame, no creo que tampoco haya que acumular para que después las cosas caigan. Me parece que hay que producir un proceso de crecimiento sobre la base de la distribución del ingreso y probablemente al gobierno le falta más fortaleza a la hora de dar la puja por la distribución de los ingresos. De todo modo, me parece que, ¿por qué estas discusiones se dan a cielo abierto? Y bueno, en definitiva, porque a veces también las naturalezas coalicionistas en la cultura política argentina son bastante novedosas y no hay una mesa institucionalizada del Frente de Todos, claro, donde los socios mayoritarios y minoritarios se encuentren para poder discutir qué decir y qué no, y resolver sus diferencias adentro. Así que uno aspira a que en la síntesis podamos ir acomodando alguna respuesta. De todos modos, independientemente de las posiciones, hay una realidad incontrastable. El presidente es Alberto Fernández, tiene que tomar decisiones, los ministros son de distintos espacios políticos y tienen que tomar decisiones, y nosotros no podemos dejar de gestionar y que esa gestión redunde en beneficio para los argentinos y argentinas, porque el 10 de diciembre del 2019, después de 4 años de políticas neoliberales de destrucción del empleo y la producción, había una expectativa creciente que nuestro gobierno iba a poner a Argentina y a la población en un lugar mejor. Vino una pandemia, saliendo una pandemia y una guerra mundial, y nosotros todavía no hemos puesto a la Argentina en un lugar mejor, por lo menos a la gran mayoría. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para que antes de fin de año haya una mejoría sincera y franca en los trabajadores, que son básicamente los que necesitan más recuperación, digo, ¿no? La sensación cuando uno habla a veces inclusive con algunos dirigentes, con algunas autoridades del territorio y puede, digamos, entablar un lazo de confianza cuando miran hacia arriba, y no hablo de un partido, de un frente en especial, sino de diferentes, a veces la sensación que da es que se está discutiendo el poder por el poder mismo.
Es decir, no que se está discutiendo, es decir, en políticas concretas, en políticas públicas, sino que se traba en decir, bueno, ¿cómo nos acomodamos? O como se dice a veces vulgarmente, digamos, y para que se entienda, digamos, quién la tiene más larga, ¿no? A veces la sensación, no solo del vecino, sino inclusive de los dirigentes que son los que ponen la cara, porque para el vecino de los Quirquinchos, de Miguel Torres, de Melincue o de Firmat, el Estado termina siendo el intendente, el presidente comunal, a lo sumo el concejal, y no mucho más, digo. Y después, cuando buscan respuestas arriba, la sensación es, che, bueno, pero acá hay que resolver cosas, y cuando escucho el discurso o veo de lo que se está hablando, hay una distancia enorme. Sin lugar a duda, me parece que hay post pandemia además una mirada puesta en la política con algún nivel de exigencia y de demanda de los problemas no resueltos en la pandemia o de los que se generan en la pandemia e inclusive de los que venían antes de la pandemia, y parece que a veces la política discute circularmente adentro y olvida que hay que discutir más afuera, más con los otros. Yo creo que estamos a tiempo, me parece que eso se logra básicamente recorriendo, escuchando, teniendo conciencia de lo que pasa en la calle y volviéndonos a acercar a los problemas cotidianos de los argentinos, de los santafesinos, de cada uno de los lugares donde recorremos. Por eso hacemos ese tipo de recorrida, porque en definitiva una cosa es que te cuenten las cosas y otra cosa es enterarte de boca propia de los vecinos de lo que está ocurriendo. Así que a mí me parece importante que en esta etapa de mucha demanda, de mucha necesidad por parte de la sociedad para con la política, estemos lo más cerca posible, para que los que tenemos la obligación y la responsabilidad institucional de encarnar alguna de estas propuestas, bueno, tengamos claramente conciencia de lo que hay que decir y lo que hay que construir. Tuvimos tiempo para construir un frente que acomode la demanda de los dirigentes y dar una respuesta a la sociedad. Hoy tenemos que tener tiempo para construir una propuesta política que cabalmente permite interpelar a todos los sectores que nosotros por lo menos queremos interpelar en Argentina, que son los de la producción, los del trabajo, y obviamente un montón de santafesinos y que están esperando que el peronismo lo ponga en un lugar mejor, ¿no? ¿Ves la posibilidad de la unión del PJ para el año 2023 en la provincia de Santa Fe? ¿Nuevamente un espacio con un líder como único candidato? No, no creo que haya un líder como único candidato. No creo que el peronismo tenga que prescindir de las internas. Las internas han sido un mecanismo siempre virtuoso y democrático para resolver criterios, diferencias e inclusive liderazgos transitorios. Me parece que el peronismo además siempre ha tenido la virtud de ser un espacio político en el que se amalgaman las diferencias y fundamentalmente se expresan variedad de colores y de expresiones y de corrientes. Hacer del peronismo un espacio monocromático o a imagen y semejanza a un solo dirigente a esta altura de los acontecimientos me parece que sería un error. Yo creo que hay que construir propuestas que, si bien no generen antagonismo, por lo menos permitan variar la oferta, y nosotros vamos a construir seguramente una de esas propuestas. Así que me parece que en esta etapa el peronismo tiene que construir una etapa de unidad, pensando cómo articulan las distintas expresiones. Y digo el peronismo porque me parece que el PJ en algún punto tiene que también tomar nota de que el peronismo es bastante más amplio y que necesita también renovar su marco de alianza y sus propuestas políticas con muchos sectores que defienden medianamente las mismas propuestas que nosotros y que muchas veces no han sido interpelados ni tampoco convocados por nosotros, ¿no? Leandro, hace 2 años y medio aproximadamente, recuerdo un acto en esta ciudad, un acto multitudinario con diferentes dirigentes del PJ, bueno, ahí acompañando a Omar Perotti como candidato a gobernador, con la certeza que el camino era por ahí. ¿Qué cosas pasaron en el medio que hacen que hoy, cuando uno te escucha, ven que se ha generado una distancia? Sí, fundamentalmente nosotros tenemos una mirada distinta en cómo construir una gestión más participativa. Yo creo que el gobierno, como todos los gobiernos en el mundo, ¿no?, ha tenido aciertos y errores, pero me parece que, a diferencia de otras etapas, el gobierno se ha cerrado sobre sí mismo, se ha cerrado sobre los dirigentes que piensan muy parecido al gobernador y no ha admitido distintas opiniones y la participación de otros sectores en la gestión y en la política. También creo que el gobierno ha trazado un camino buscando crear una especie de santafesinidad o una especie de protagonismo regional, prescindiendo de la idea de discutir desde Santa Fe un proyecto nacional y un proyecto de país. Y yo creo que Santa Fe tiene que ser muy importante en la discusión de un país. No se puede reclamar o declamar el federalismo solamente para quejarse
de las cosas que Buenos Aires no hace por los argentinos o por los santafesinos. Me parece que hay que reconstruir la idea del federalismo dándole concierto o protagonismo en el concierto nacional a una provincia como Santa Fe. En la medida que el gobierno no convoca a otros actores o nos ha ido excluyendo, nosotros estamos en la necesidad también de seguir haciendo política y de formular una propuesta para las santafesinas y santafesinos. Tenemos miradas distintas sobre algunos temas vinculados a la seguridad. ¿Por ejemplo? Yo creo que la política de seguridad tiene que tener, por lo menos para nosotros, una conducción política que el gobierno en los últimos meses ha renunciado a tener. Cuando digo conducción política no me refiero a poner un dirigente político a cargo de la policía. Me refiero que desde el Estado, desde la política, tenemos que fijar a los cuadros policiales una misión determinada y convocar claramente a construir gobernabilidad de la seguridad en función de la demanda creciente que es mayor presencia de la policía en la calle y mayor presencia preventiva de la policía. Y eso se hace convocando a los intendentes, que tienen mucho que ver en la problemática diaria de la seguridad, generando una relación distinta con la policía, trabajando claramente con la ciudadanía en la construcción de dispositivos que permitan participar, pensando una estructura policial distinta. Nosotros trabajamos al principio de la gestión, más allá del personaje de Saín en cuestión, en 3 leyes que planteaban modernizar la policía, tener una ley de seguridad pública y una ley de control ciudadano sobre la fuerza de seguridad. Se fue Saín y esas 3 leyes, que eran muy importantes para avanzar en un proceso de modernización, cayeron con la ida de Saín. Lo cual habla de que no tenemos, en definitiva... Eso salió de la agenda legislativa. Te lo consulto por lo siguiente, porque lo hemos charlado alguna vez inclusive con el delegado de seguridad de la región y él, digamos, planteaba la necesidad y la importancia de seguir abordando y de seguir manteniendo esos temas en agenda. Digo, hoy eso se corrió de la agenda... Lo ha dicho el propio ministro. Nos los ha dicho el propio ministro. Nosotros le hemos preguntado al ministro si estas leyes todavía estaban vigentes para discutir. El ministro dijo, no son de mi prioridad. La prioridad era la emergencia penitenciaria y de seguridad. Lo que pasa es que yo lo digo desde la política, pensando más en el afuera, no puede vivir el Estado renovando las emergencias casi como una política de regla. La emergencia es una excepción, supone un estado excepcional y por lo cual es transitorio. Vos no podés vivir pensando que en materia de seguridad o en materia económica la emergencia es la única herramienta a la que apelás para darle permanencia a la transitoriedad. Y me parece que lo que se planteaba con esta modernización de la fuerza era buscar, probablemente no en los 5 o 10 meses, sino en los 4, 5, 6 años venideros, una policía mejor equipada, más formada, más preparada, con una vocación territorial distinta, con una participación de los intendentes distinta. Y obviamente me parece que eso de alguna manera se fue cayendo y se fue dilapidando. Y tenemos otras diferencias respecto a la inclusión social, respecto claramente a algunas cuestiones vinculadas a la salud y las adicciones, respecto a algunas cuestiones vinculadas también a cómo se relaciona el Estado con la comunidad educativa. También tenemos coincidencias. Yo coincido con el boleto educativo gratuito, yo coincido obviamente con la billetera Santa Fe, yo coincido obviamente con la construcción de edificios y de obra pública para conectar las asimetrías que la provincia tiene. Pero el Estado y la provincia de Santa Fe es más que una obra, es más que una billetera Santa Fe o es más que el boleto educativo gratuito. Estamos hablando de personas que tienen expectativas, que tienen necesidades, que tienen demanda y que el Estado tiene que interpelar, convocar y hacer parte de una gestión. En eso probablemente radican las diferencias con el gobierno, ¿no? Leandro, gracias por visitarnos, muy amable. Gracias a ustedes. Leandro Busato, diputado provincial, en Mesa Redonda de Debate. Estamos llegando al cierre de una nueva edición, Mariano. Exactamente, y bueno, como siempre lo que buscamos es poder profundizar algunos temas, poder entender qué se discute, cuáles son las diferencias y también dónde están las oportunidades. Y creo que es importante que los dirigentes salgan al territorio y puedan escuchar de primera mano a los vecinos para acortar estas distancias que a veces se generan y que no son saludables para nadie. Gracias por estar como siempre del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana por TDC. Chau, chau.